This meeting is being recorded. Perfecto. Entonces comienzo a compartir pantalla. Un segundito. Listo. Díganme si pueden ver la pantalla, porfa. Disculpen, pero no escucho. ¿Sí se ve la pantalla? Es que ya ven que en la clase anterior teníamos temas. Sí, ingeniero, sí se mira. Se miran varios archivos. Perfecto. Ya está abriendo ahorita el PDF. Un segundito. Pues bueno, haciendo un poco de recapitulación de lo que vimos en la clase pasada, el día de ayer, recuerdan que vimos cómo con fibra de vidrio se puede partir de un modelo a fabricar algún prototipo, o desde un master model a fabricar un molde, para después fabricar prototipos. Entonces, en esta sesión vamos a ver a lo que se le llama el método RTM para fibra de vidrio, que significa transferencia, manufactura por transferencia de resina. Esas son las siglas RTM. Entonces, bueno, encontré un caso de estudio de unas palas eólicas, el cual me parece que estaba muy completo, y es en el que vamos a basar la clase de hoy. Entonces, si bien habla de palas eólicas, conforme vayamos avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta que pues realmente es aplicable a muchas otras industrias, inclusive a un mucho menor nivel. Uno pensaría que las palas eólicas no tienen tanta complejidad y que sueles hacer así como paletas de fibra de carbón y fibra de vidrio. Pero la realidad es que hay una ingeniería y todo un cálculo, un diseño de sistemas, diseño de selección de materiales y demás, muy interesante. Entonces, la verdad es que me pareció un ejemplo muy completo y en el cual, como ya hemos ido trabajando y ya conocemos lo que son los conceptos como matriz, refuerzo, interfaz y demás, pues yo creo que ya ahorita que vayamos caminando ya nos debería de ir quedando claro cualquier concepto que vayamos viendo. ¿A alguien de ustedes le gustaría comentar alguna duda o checar algún tema antes de que arranquemos? Por si tienen alguna duda de clases anteriores. Los escucho, adelante. De mi parte, no dice. Te agradezco. ¿El resto de compañeros, nada de dudas? ¿Ya podrían trabajar en un centro de ingeniería de compuestos? Bueno, no tanto así. Sí está. Bueno, está para seguir repasando el tema, sí, la verdad. Claro. Bueno, entonces vamos a comenzar. Mientras tengamos claros los conceptos así basicones, introductorios que hemos... Bueno, no, la verdad es que no son tan básicos, ¿eh? Ya hemos visto conceptos un poquito medianos. Y bueno, hay que comenzar. Entonces, el caso de estudio palas eólicas. Un aerogenerador o turbina de viento convierte la energía cinética, o sea, el aire, en movimiento, en energía mecánica, al hacer girar un aspa conectada a un rotor, y finalmente en energía eléctrica gracias a un generador eléctrico. Las aspas de los aerogeneradores son construidas utilizando especialmente materiales compuestos debido a su resistencia y bajo peso. Entonces, no sé si recuerden que comentábamos también en una clase anterior que imagínense el tamaño de estas aspas si no tuviéramos materiales compuestos. Yo sí creo que se pudieran trabajar en algunos metales, o bueno, no lo sé probablemente, pero sí, imagínense el tamaño de eso, ¿no? Si de por sí cada aspa es el tamaño de, creo que 2 o 3 canchas de fútbol profesional. Entonces, bueno, para darles un poquito de antecedentes, que también ustedes sepan cuando hablemos de turbinas eólicas y demás, así como cuando hablamos de coches, pues todos ubicamos a Ford, a General Electric, a Tesla, a General Motors, perdón, y demás. Entonces, también en el mundo de las palas, los primeros dos jugadores, o por lo menos los que a nivel global, yo creo, sobre todo Latinoamérica y Europa son más importantes, están los jugadores Siemens Gamesa y Vestas. De hecho, Siemens Gamesa me parece que tiene una planta increíble de manufactura de palas en Nogales, creo. Creo que está en Nogales. Entonces, bueno, como les comentaba,
Los principales proveedores e inversionistas de turbinas eólicas en México son de origen extranjero, siendo Vestas, una empresa que viene de Dinamarca, y Gamesa, que es un joint venture entre Siemens, el proveedor de sistemas, y Gamesa, una compañía española, que son las de mayor presencia. Ahora, un dato, según la Secretaría de Economía, de Energía, perdón, la capacidad instalada para la generación de electricidad utilizando energía eólica en México, que se proyectaba al 2026, porque ya se cancelaron muchísimos proyectos de parques eólicos, debería de haber sido de 12,000 megawatts, lo que representaría más de la mitad de las energías renovables utilizadas para el año en el que se hizo ese estudio, ¿no? Entonces, bueno, como breviario, no sé si ustedes han escuchado del CIATEC. El CIATEC es una de estas instituciones a nivel de CONACYT, de CENTA y demás, que está encargada de ciertos desarrollos de ingeniería en materiales. Y de hecho, aquí en Querétaro está no sé cómo llamarle, si especialidad o facultad de semieólico, los cuales la verdad es que están haciendo una chamba impresionante en los últimos 2-3 años respecto a desarrollos de palas eólicas. Y de hecho, ellos sí han llegado a fabricar palas eólicas de más o menos unos, creo que 18 o 20 metros. Yo una vez los visité y ahí vi toda la operación que tenían, bastante padre. Y de hecho me regalaron una sección transversal de una pala eólica. Así hicieron un corte y me lo regalaron bien padre. Ahí lo tengo en mi escritorio. Entonces, miren, vamos a ver este primer material de referencia, solo como para entrar en mayor contexto de las palas eólicas. Vean el tamaño de eso. O sea, la verdad es que es increíble. Aquí en México nunca me ha tocado ver cuando transporten o cuando estén armando alguna de estas cosas, pero debe de ser increíble. Me parece que en México los únicos parques eólicos, o bueno, de los pocos que hay, creo que están en Oaxaca, en Oaxaca, Tlaxcala y en Hidalgo, si no mal recuerdo. Aunque creo que también hay otros más al norte, pero no estoy tan seguro. Entonces, pues vean la importancia de los compuestos, ¿no? O sea, porque imagínense eso, el tamaño en otros materiales y cuánto pesaría, ¿no? Entonces, realmente es muy probable que sin los materiales compuestos, este tipo de tecnologías no pudieran haberse llegado a desarrollar. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se fabrican estos armatostes y la verdad es que es un tema muy, 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 muy interesante. Entonces, ¿cuál fue el problema, no? O por qué es que vamos a elegir el método de RTM o VRTM, el cual es Vacuum Assisted Resin Transfer Molding, por sus siglas en inglés, ¿no? O en español, que es proceso de moldado por transferencia de resina asistida por vacío. No sé por qué nos encantan las siglas a los mexicanos. Pero entonces lo que sucede es que, como aquí dice, los materiales compuestos demuestran realmente una alta relación en cuanto a su resistencia a peso. Y es por eso que muchas veces se les prefiere para selección de materiales en aspas o también otras aplicaciones como hemos visto, los cuales pueden ser autos de muy alto desempeño, aeronaves o sobre todo buques, ¿no? Entonces, esta técnica que se denomina proceso de moldado por transferencia de resina asistida por vacío, realmente es la técnica de manufactura a gran escala que es más comúnmente utilizada para la industria, y en este caso para la fabricación de aspas eólicas, no solo desde un punto de vista de cantidad de materiales, sino también de control de proceso y de etapas del mismo. Entonces, conforme vayamos avanzando en esta presentación, a ustedes les va a ir quedando cada vez más claro cuáles son las etapas críticas de un proceso de VRTM o de RTM y cómo es que se puede tener un control en cada una de ellas. Entonces, para la manufactura de las aspas, por medio del proceso VARTM, se colocan telas secas de refuerzo, como hemos visto. Acuérdense que hay distintos tipos de telas, como pueden ser fibra de vidrio o de carbón. En este caso estamos hablando de las que se ven como si fuera una cuadriculita, un tejido, una tela. Entonces, estas telas se cubren con una bolsa, a la cual se le denomina bolsa de vacío, y ya a ese embolsado se le aplica vacío, de manera que el vacío succiona por un extremo la resina líquida, la cual debe fluir para impregnar todos los espacios vacíos del material de refuerzo, o sea, mojar las fibras, impregnar las fibras de resina, y por otro lado tenemos el vacío que está sacando todo el aire o la resina excedente. De manera que aseguramos así que la interfaz entre la matriz y el material de refuerzo
se consolide de la mejor manera posible, y es así como podemos lograr mediante el vacío unas mejores propiedades mecánicas. No sé si recuerdan el ejemplo de ayer donde estábamos viendo los tapetes de fibra de vidrio, que realmente ese es el tema, ¿no? O sea, como esos tapetes no podemos asegurar que se impregnen al 100%, ya ven que quedaban burbujitas y el cuate tenía que estar haciéndole con el rodillito y demás. Entonces, todos esos temas nos los evitamos o nos los ahorramos, mejor dicho, gracias a las bolsas de vacío, a la presión positiva. Entonces, bueno, ahora bien, esto se dificulta ya que las aspas, tienen más de una capa, esas capas están orientadas en más de una dirección, y esta orientación no es aleatoria, sino que realmente depende para la rigidez o el refuerzo estructural o las zonas donde queramos reforzar. Porque recuerden que esa es la ventaja de los compuestos. Podemos hacer zonas de refuerzo donde queramos. ¿Cómo logramos esto? Poniendo una capa encima de otra, ¿no? Y consolidando la cura. Entonces, además de esto, se utilizan otros materiales, tales como los núcleos para los paneles sándwich. También recuerden en la clase anterior que al último comentábamos sobre el honeycomb, que parece así como si fuera panal de abeja, por eso se le llama honeycomb. Y que con ese honeycomb se pueden conformar sándwiches estructurales. Si tenemos una capa, una lámina de fibra de carbón, luego tenemos el honeycomb y debajo otra capa de fibra de carbón. Eso es a lo que se le llama un sándwich de compuestos, ¿vale? Pero entonces esto representa una desventaja, porque como ese sándwich tiene cavidades internas, esto va a complicar o va a afectar a todo el flujo de la resina, y eso nos va a dar un poquito en la torre a la infusión, de manera que tenemos que asegurarnos muy bien que todas las zonas se impregnen, porque entonces una pieza que no está bien consolidada de compuestos, realmente es igual a una pieza sin calidad. Y ustedes lo saben, o sea, una pieza sin calidad, pues es mejor mandarle una caja vacía al cliente, o sea, porque ¿para qué le mandas una pieza para que la tire a la basura? ¿No? Hasta como por ética profesional. Entonces, es por eso que es muy importante el control de todas las etapas del proceso. Entonces ahora, un proceso no controlado de RTM o de la VIA significa Vacuum Assisted, ¿no? Es asistido por vacío. Entonces son lo mismo, solo que uno se asiste por vacío y el otro no. El 98% de las aplicaciones de compuestos se asisten por vacío, ¿no? Porque es la manera en la que, como aquí lo dicen, ¿no? Que puede resultar o no en defectos en las piezas del aspa, tales como zonas secas, burbujas, como ayer vimos en el video del tapetito, las burbujas entre las capas de material ya mojado, o simplemente vacíos, que de plano no llegó la resina. Y eso significa que es una saturación incompleta del material. Esto quiere decir que el material de refuerzo, la fibra de vidrio o el carbón, no tiene la saturación de resina que requiere. Entonces, dichos efectos afectan tanto el comportamiento estructural como aerodinámico de las aspas, por lo que no son permitidas, y hay filtros de calidad, inclusive de rayos X y ultrasonido, donde si bien así visualmente no podemos identificar una falla, con ultrasonido o con otros métodos de inspección, sí nos podemos dar cuenta dónde falla, y más allá, dando un pasito más. Hay algunos softwares, el otro día que me preguntaban algunos de sus compañeros que si existen programas para trabajar compuestos, y en efecto, ¿no? Y esa es la ventaja y por lo que cuestan tanto esos programas, porque muchas veces esos programas, tú subes toda tu información, tu modelo 3D, y ya que estás haciendo tu simulación de infusión al vacío, en el programa es donde te va a dar los resultados y te va a decir, oye, fíjate que en esta zona, pon atención, ¿no? Porque aquí vas a tener problemas de infusión, o aquí pon otra zona de refuerzo, o aumenta la presión, sí, la presión del vacío, demás, ¿no? Entonces, es por eso que el diseño y simulación, en base a experimentación del proceso de VARTM, es esencial para identificar estos efectos, así como para poder predecir el tiempo total de saturación de la resina sobre las fibras de vidrio o de carbono antes de comenzar un proceso. Entonces, ¿esto por qué realmente tiene por qué es importante, ¿no? O sea, porque inclusive antes de que tú te avientes a fabricar, todo lo puedes simular. Entonces, no solo evitas como riesgos o fallos, ¿no? Sino que esto también evita el tener que prototipar y la prueba y el error, ¿no? Entonces, realmente los softwares han tomado mucha importancia últimamente, sobre todo en el diseño de partes de compuestos. Y la verdad es que esas chambas son súper bien pagadas, ¿eh? O sea, un ingeniero que sepa de simulación, sí, la verdad es que está...
Perdón, adelante. ¿Alguien tiene alguna duda? Escuché. Sí, ingeniero, habla Freddy. Hola, A ver, buenas noches. adelante. ¿Qué tal? Buenas Bueno, noches. sobre el proceso que llevan, ¿hay posibilidad de que por ejemplo, en esas, cuando no salen completas las aspas, ¿hay posibilidad de que se puedan reutilizar algunos de los elementos o de plano los dan como perdidos ya es toda esa cantidad de material? Fíjate, la verdad es que es una respuesta horrible, pero se da por perdido. Fíjate cómo desechan las aspas eólicas. Y bueno, digamos, un porcentaje promedio, digamos, a lo mejor no exacto, pero pues sí, digamos, no se desechan tanto por ciento en estos procesos. Mm, no sabría decirte. Yo creo que esos sí son KPIs de cada empresa y la verdad es que es algo que 100% desconozco. Pero mira, en respuesta a tu pregunta, esto es lo que sucede. Se entierran porque no son reciclables. Entonces, ese realmente es un contra muy grande de los compuestos. Es muy, 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 muy difícil encontrar aplicaciones en las que se puedan reciclar y muchas veces las palas eólicas, no solo cuando fallan, sino también cuando terminan su vida útil, pues ya no las pueden reciclar ni nada. Entonces, o las entierran, así como ves aquí, les echan tierra encima, o por ejemplo, creo que hay lugares en donde hacen así como bancas de camiones, mira. El otro día vi, creo que en Estados Unidos, no me acuerdo, así las cortan a la mitad y hacen como bancas de camiones, aquí mira, o de bicicletas. ¿Ya lo ves? Entonces, sí, la verdad es que es una respuesta un poquito fea, pero eso es lo que sucede. O se les encuentra un segundo uso donde cortándolas se puedan aplicar, o se entierran, así en cerros. Ok, Entonces, te gracias. agradezco la pregunta, muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, miren, recapitulando un poquito de lo que hemos visto en las clases pasadas, acuérdense que todo parte de tener un molde o un master plug, ¿no? Entonces, en este caso, primero se diseña, o aquí vean todos los parámetros, ¿no? O sea, todos los circuncentros y demás, pues no están puestos aleatoriamente, están parametrizados respecto a alturas y distancias. Entonces, eso es muy importante porque si no, sus routers se van a volver locos maquinando eso. Entonces, primero estamos preparando el máster, ¿no? Que es lo que estábamos viendo la vez pasada. Aplica su primer, lo va a llevar a un acabado semiespejo o gloss, y ya después lo está sellando. Entonces, ahí simplemente lo está puliendo para abrillantar. Entonces, aquí, en esta etapa anterior, cuando estábamos viendo, aquí está puliendo, y aquí está poniendo algo que se le llama Release Agent. Este Release Agent es súper importante porque si no lo ponemos, la pieza no desmolda. Entonces la secas con todo y molde. Aunque no lo crean, llega a pasar, ¿eh? Y se van a reír ustedes toda la vida si les pasan la chamba. Entonces ya después que le pone el Release Agent, está poniendo el Tooling Gel Coat. Este Tooling Gel Coat es un gel coat para herramental, para moldes. ¿Qué va a ser el gel coat? El gel coat es el que se va a ir con todo y pieza. Entonces, cuando este cuate desmolde de ahí, el molde, en teoría, otra vez va a quedar bonito, así brillante, en acabado negro gloss, y su pieza va a quedar con este color del gel coat en la zona B, lo que se llama la cavidad interna, que es la zona no visible. Ajá. Entonces ahí está poniendo su gel coat, luego está poniendo su laminado de resina vinilester, ahí lo pone con rodillito, y está poniendo su tapete. Entonces lo está poniendo con rodillito. Y bueno, ahí estamos viendo cómo hace un contramolde. Porque eso es lo que sucede con el método de VRTM, que puedes usar un contramolde o una bolsa de vacío. Entonces aquí vamos a ver cómo está preparando. Fíjense cómo está poniendo aquí, se le llaman seal details, porque está sellando todo el borde. Recuerden que arriba de esto vamos a embolsar. Y si arriba de esa bolsa hay algún porito, algún hoyito, nunca vamos a pasar la prueba de vacío. Y por más que queramos, esa pieza forzosamente va a caer con pinholes, que es el defecto que veíamos en la clase pasada. Entonces ahí está poniendo sus selladores en todas las partes del molde. Y vean cómo el molde en estas esquinas tiene entradas, ¿no? Tiene entradas y salidas neumáticas. Entonces ahí está aplicando su gel coat. Muy feliz este cuate. Está poniendo su fibra. Entonces vean cómo puso un contramolde. Ajá. Entonces está quitando su sheet wax, que en este caso también es un release agent, así para que no se pegue.
Entonces, nuevamente, ya que terminó de preparar su molde, está poniendo los sellantes. Otra vez va a poner Release Agent, preparar el molde. Otra vez aplicar la fibra y el Core Material. El Core Material, recuerden que es el material de como aglutinante, o sea, para darle más espesor. Entonces pone el otro contramolde encima. Aseguramos que tiene vacío, ya que recuerden que en todo el perímetro puso sus selladores. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que hace? Aquí está inyectando la resina y por esta otra salida, primero está expulsando todo el aire y una vez que empieza a expulsar resina, cortamos el flujo, hacemos pruebas de vacío y entonces, ¿qué sucede? Nos estamos asegurando que en toda la parte interna del molde todo está lleno de resina, ¿no? Y vean aquí cómo va cambiando el color, se puede ir viendo. Bueno, igual no se apreciaba muy bien en la pantalla, pero vean cómo va cambiando de color, porque está sacando todo el aire y ya ven cómo cambia el color de la pieza. Entonces al final abre el molde y desmolda. Vean con qué facilidad, porque puso sus telas de desmoldante, sus sheet wax, y aparte trató su molde. Entonces vean cómo queda la pieza. Entonces, este proceso de RTM sirve para hacer piezas que queramos que tengan el visto estético en una o dos cavidades, pero ¿cuál es la ventaja? Que aseguramos que toda la pieza se impregna correctamente de resina. Entonces, comenzamos con un par de requerimientos de un sistema RTM. El primero es proponer el sistema de flujo de los moldes para la fabricación, en este caso, de aspas de materiales compuestos para turbinas eólicas. Esto en cristiano, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver dónde poner las entradas y salidas de resina, cuántas entradas y salidas de resina y otros parámetros como presión y temperaturas. Entonces, ya que tenemos esos parámetros y nuestro sistema propuesto, vamos a hacer ciertos experimentos para determinar cuál es el mejor arreglo que evite efectos de manufactura durante el proceso de RTM con asistencia de vacío. Esto claramente porque nosotros no tenemos licencias que cuestan así $15,000 o $25,000 de Siemens para tener el programita y simularlo todo y no gastar un peso, ¿no? En la vida real, realmente sí tienes que hacer pruebas, porque más allá de la prueba, a pesar de que lo simules en Siemens, vas a tener que llegar al entorno real a hacerlo. Y si en el entorno real Siemens no considera que tienes un ventilador arriba de tu molde y tú tampoco te das cuenta, entonces vas a empezar a tener ese tipo de detallitos. Entonces, siempre es importante hacer probetas de prueba con diferentes parámetros de infusión y para ver cómo se comporta cada probeta hasta que tengamos el resultado que queremos. Entonces, una vez que determinamos cuál es el mejor arreglo, vamos a calcular el tiempo total de saturación de la resina epoxi sobre las fibras de vidrio o carbono para mejorar el proceso de infusión sobre moldes. ¿Esto por qué? Porque recuerden que desde el momento en el que agarramos nuestra resina y el catalizador, eso ya empezó a gelar. Entonces, ahora imagínense el tiempo en el que vamos a hacer la infusión de una pala eólica, que son 3 canchas de fútbol, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de realmente poder calcular el tiempo de saturación en base a un sistema de flujo propuesto por nosotros. Ajá, porque solo así aseguramos o mejoramos nuestro proceso de infusión en moldes. Entonces, finalmente, ya que tenemos el tiempo calculado, hicimos pruebas, tenemos probetas, sabemos cómo queremos que se conforme, es cuando vamos a realizar la infusión de resina con el mejor arreglo obtenido en las pruebas, que evite regiones secas o saturación incompleta de las fibras en las diversas partes que conforman el aspa. Cuando aplican el conocimiento adquirido. Felicidades. Entonces, ahora, hipótesis. El tiempo y estrategia, lo cual en cristiano es la cantidad y posición de entradas y salidas de resina, dependen de la orientación de las fibras, las cuales recuerden que pueden ser unidireccionales, cuando van todas en un sentido, o bidireccionales, cuando se ve como si fueran en cuadriculita, así como de la cantidad de capas sobrepuestas a lo largo del molde y el tipo de material de refuerzo. Esto quiere decir que el tiempo y entradas y salidas de resina que vamos a poner en el molde depende en gran parte de uno. Si estamos trabajando con carbón y vidrio. 2, ¿cuántas capas de carbón y vidrio? Y 3, ¿cuál es la orientación de esas capas? Ajá. Entonces, un buen diseño del sistema de flujo que tome en cuenta una estrategia de infusión para la fabricación de estas aspas evitará regiones secas y la saturación incompleta de las fibras de vidrio y carbón en el proceso de VARTM y las consecuencias que la formación de estos defectos ocasiona en la estructura del álave. Así es como se le llaman a las aspas eólicas, álaves. Entonces, el moldeo por transferencia de resina asistido por vacío, o por sus siglas en inglés, se ha empleado exitosamente para fabricar cascos de barcos, como hemos visto en videos anteriores,
hechos de plásticos reforzados con fibras, como lo es la fibra de vidrio de carbón reforzada por plástico como resina epóxica o vinilester, realmente desde 1994 de manera comercial, y otras estructuras de gran tamaño como, como aspas de turbinas de viento. Entonces, en esta técnica de manufactura, realmente son capas de fibra que se colocan sobre un molde abierto y una resina es succionada a través de dichas capas, aplicando una diferencia de presión por vacío. Esto es importante porque esta diferencia de presión por vacío es lo que va a hacer que la resina fluya a través de todo el molde y que no se quede atorado en zonas donde simplemente no tiene la fuerza necesaria para seguir fluyendo. Y como es vacío, es homogéneo. Entonces, en toda la superficie del molde vamos a tener la misma presión positiva, de manera que la resina va a fluir. Entonces, este procedimiento tiene varias ventajas, tales como bajas emisiones de compuestos volátiles orgánicos, VOC por sus siglas en inglés, así como excelentes propiedades mecánicas de los productos. Esto de bajas emisiones de compuestos volátiles orgánicos hace referencia a que como todo está contenido en tambos y en bombas de vacío y en bolsas de vacío y demás, no despide tantos humos tóxicos como en la clase pasada. Recuerden que en la clase pasada les puse como 20,000 advertencias de ventila, usa guantes, usa lentes, usa manga larga, esto y el otro. Y en esta técnica, no que no requieras esos cuidados, pero los requieres a una menor escala, ¿vale? Porque como todo está contenido y son ambientes controlados, es menos el riesgo de manufactura. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de manufactura? El primero puede ser la falta de vacío o la insaturación completa, lo cual va a resultar en zonas secas de material de refuerzo porque no se impregna con la resina. Entonces, este riesgo realmente incrementa conforme crece la estructura. Si queremos fabricar una pieza muy chiquita, pues ya tenemos un pie al otro lado, porque, o sea, le puedes aventar una taza de resina y ya la mojaste. O inclusive le das un baño de resina, casi. Pero si es una pieza muy grande, no solo por la facilidad o no, sino también la economía de los materiales. Las resinas epóxicas son caras, ¿eh? Y de hecho, igual como dato curioso, desde la pandemia a la fecha han subido casi 30%. O sea, ese 30% tumba proyectos. Hay aviones que no se están haciendo porque la resina ya no la pueden costear las empresas. Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta siempre la economía de los materiales. Los materiales compuestos y sus insumos necesarios para la fabricación son carísimos, carísimos. Entonces, bueno, fin del paréntesis. En consecuencia, la predicción del flujo de la resina antes de manufacturar estructuras complejas con varias capas de fibras es esencial. Vamos a ver un video de referencia. Vean realmente qué es lo que pasa aquí. Aquí están sucediendo dos cosas. Una, obviamente ahí falló tienen unos engranes como para reducir la velocidad, pero también vean un poquito de cómo es que falla. Está girando, y de repente, ahí pum, explota. Vean cómo falló. Ahí. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Realmente lo que estamos viendo es que toda el aspa estaba bien impregnada, pero en esa zona, con que hubiera habido un centímetro cúbico de aire, eso es lo que sucede. O sea, imagínense un centímetro cúbico de aire en una estructura, ¿no? Que tiene que soportar un aspa del tamaño de 3 campos de fútbol. Es impermisible, ¿no? Entonces, con un centímetro cúbico de aire, vean cómo vuela un aspa y como pierde inercia, pues las otras dos también valen queso. Y pum, ahí tienen varios miles de millones de dólares, solo porque quizás tenía aire en una zona estructural del aspa. Entonces, esto realmente es muy importante en los compuestos, o sea, y eso puede suceder en todos lados. Y vean cómo se pulveriza, porque si recordamos cómo se comportan los materiales, no se doblan. O sea, la resina epóxica no se dobla, es dura, se quiebra. Y la fibra de vidrio, una vez que la doblas más de lo que podías doblarla, la rompes. Entonces, en conjunto, cuando fallan, así se pulverizan. Casi siempre los compuestos se pulverizan cuando fallan. Lo cual también, en respuesta a la pregunta de su compañero iniciando la clase, pues también complica mucho el reciclaje o el segundo uso de esas piezas. Porque como fallan a ese grado de destrucción masiva, es muy difícil como que darle un segundo uso o inclusive calcular los esfuerzos que podría soportar una vez que ya tiene ciertos errores de calidad. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de software. No vamos a entrar tanto a detalle porque esto es así toda una ciencia y realmente estos ya son temas
como de doctorados casi casi. Pero entonces, actualmente existen softwares capaces de simular las condiciones necesarias para llevar a cabo la infusión de resina sobre el material de refuerzo. Los resultados de la simulación son la predicción de zonas secas, el nivel de porosidad, el tiempo de inyección y curado, la temperatura y grado de evolución de curado. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo porque softwares también hay así muchísimos. Así como hay marcas de calculadoras, yo creo que hay marcas de softwares. Y nuevamente, o sea, la verdad es que Siemens, yo parezco vendedor de sistemas y de impresoras 3D, pero bueno. La verdad es que Siemens, por eso hizo como el partnership con Gamesa, porque Siemens tiene mucha tecnología en software para materiales compuestos. Entonces, me parece que ahorita estamos viendo uno que se llama SimCenter, o tienen varios módulos, no recuerdo. Todo parte de Siemens NX, y en Siemens NX vas cargando los distintos módulos. Entonces, inclusive en el mismo Siemens NX, donde puedes hacer un 3D, si tiene los módulos de compuestos, en ese sólido, aunque sea un buje, podrías hacer las simulaciones de compuesto. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque nos da estas ventajas. Uno, reduces tiempos de manufactura. Dos, reduces costos e imperfecciones, la cual impacta las dos anteriores. En segundo término, reduces el peso, porque también estas simulaciones te van a dar la cantidad de materiales de refuerzo donde los requieres. Entonces, no vas a gastar fibra de carbono de vidrio en una zona donde no la requieres, y como no hay refuerzo, pues la resina también va a disminuir su consumo. Y aparte de eso, puedes validar un diseño de compuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes ponerle ciertas constraints, condiciones, o zonas donde tú quieres simular ciertos esfuerzos, y el programa te va a ir dando una visualización de cómo se está comportando la pieza. Entonces, bueno, como les comentaba, estos son algunos de los errores más comunes en compuestos, que es prueba y error. Hay error de patterns, hay error de zonas de laminado, imperfecciones, y todo el enfoque de los compuestos es a que no sean pesados. Tienen que ser ligeros. Entonces, realmente estos 3 puntos anteriores son los que hacen que algo falle. Miren, si es FiberSim y SimCenter. Entonces, miren, lo que hacemos con FiberSim de manera muy básica es un poquito aburrido, y realmente su interfaz gráfica es muy similar a la del Excel, porque solo te sirve para esto. O sea, te ayuda a elegir materiales, te ayuda a elegir el método, si va a ser por un hand layup, como ayer estábamos viendo, recuerden, un RTM, como el que estamos viendo, o tape laying, que es otro método que probablemente no veamos, porque es muy aburrido. Entonces, también te da la geometría o la forma de tus capas. O sea, porque no solo puedes poner cuadro sobre cuadro. O sea, sino que realmente necesitas formas complejas, aquí como estamos viendo, para tener una pieza. Imagínense que esta T que estamos viendo la hubieran hecho así en estrategia gorila y hubieran puesto cuadros, así cuadro sobre cuadro sobre cuadro. Pues todas estas dos zonas que no conforman la T hubieran sido desperdicio de compuesto y de resina y de tiempo de laminado. Entonces, es muy importante conocer la forma en 2D de las capas que vamos a poner una encima de otra, porque así ahorramos tiempo, material y costos. Bueno, también nos puede dar estas visualizaciones de cómo se ve capa sobre capa de material y zonas de refuerzo, que esto realmente, pues en una pieza que está seca, ya no lo puedes ver. O sea, en una pieza de carbón, pues no puedes ver así cuántas capas tienes, ¿no? Y luego tenemos SimCenter en 3D, que es donde hacemos la evaluación de performance. Aquí es donde de repente, por ejemplo, tenemos un CAD, le ponemos aquí unos constraints de, a ver, yo quiero saber qué va a pasar si lo chocan de lado, ¿no? Entonces le ponemos aquí un guamazo a, no sé, ¿qué les gusta? Media tonelada a 60 kilómetros por hora, y vemos cómo se comporta nuestro chasis de compuesto. O, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Koenigsegg o Ferrari o Lamborghini, ¿no? Cuando diseñan chasis de fibra de carbón, eso es lo que hacen. Quieren saber cómo se va a comportar su chasis de fibra de carbón a 300 kilómetros por hora, respecto a vibraciones, hasta a pajarazos, ¿no? O qué pasa si le pegas un peatón. O sea, le desgracias la vida al pobre inocente, o tu pieza de compuesto está diseñada para absorber impactos de peatón, lo cual es real, y es por eso que el 98% de los superautos no terminan viéndose como los diseñadores querían que se vieran, porque no pasan las pruebas de seguridad peatonal. Y todo eso se tiene que simular. Entonces, y bueno, y al final, FiberSim, ya que corremos la prueba de evaluación, si lo ven es un proceso iterativo, ¿no? O sea, si falla la evaluación de performance, te regresas y metes más refuerzo, o cambias de material, o ves qué haces.
Entonces, este proceso del centro es iterativo. Y ya que le damos al clavo, ahora sí nos vamos con la manufacturing data, la cual te da los planos y las hojas de laminado. Entonces, estas son las instrucciones que nosotros le damos a nuestros técnicos. Tenemos un molde, pero pues el técnico no es así como que el super gurú para saberse de memoria todas las capas que conforman la carrocería del Bull, por ejemplo. O sea, fíjense, del Bull tenemos como por lo menos unas de carrocería, y ni siquiera son estructurales, estéticas, unas 12 piezas. Entonces, son 12 moldes, ¿no? Del tamaño del coche. Entonces, imagínense, o sea, la capacidad de un técnico para que se aprenda, o sea, qué capas tienen que ir dónde, en qué orientación, cuántas capas de 12 piezas. Es imposible. Entonces, estas son las manufacturing data que se le dan a los técnicos, donde si hacemos aquí un pequeño zoom, a ver si se hace. Bueno, no sé. Pero bueno, aquí en el PDF, en el plano, le estamos diciendo al técnico cuál es la orientación de las fibras. No solo desde un punto de vista estético, donde queremos que la cuadriculita de carbón se vea en un sentido, sino también y sobre todo desde un punto de vista estructural. Porque entonces imagínense en esta simulación, si una capa interna la pusimos en una orientación que no era, pues cuando le demos un guamazo de media tonelada a 60 kilómetros por hora, va a fallar por la orientación. No por un error de laminación, no por un error de diseño, no por un error de material o de selección de material. Simplemente la fibra no se orientó como se tenía que orientar. Entonces, bueno, no hay que clavarnos tanto en este tema, porque la verdad es que yo no soy el experto y es un tema avanzado y es todo un mundo, la simulación de compuestos. Si alguno de ustedes tiene interés, la verdad es que es algo que en la industria, sobre todo aeroespacial, se paga muy bien, porque hay poquísima gente que sabe hacerlo. Entonces, bueno, siguiendo con el tema del sistema RTM, estas son las etapas que nosotros tenemos que hacer para cuando diseñemos un sistema RTM. La primera parte es una revisión bibliográfica. Esto puede sonar un poquito aburrido y realmente no quiere decir que vayan corriendo con su computadora y se pongan a abrir las presentaciones que les compartí para que sepan qué hacer, sino que quiere decir que tenemos que leer la bibliografía de los materiales y de las herramientas para conocer cómo es que las vamos a operar. Por ejemplo, como les comentaba en la clase anterior, las resinas y los catalizadores tienen su datasheet, su ficha técnica, y es importante que nos refiramos a esta ficha técnica para conocer cuáles son las cantidades y los tiempos de gelado y demás. Entonces, bueno, una vez que tenemos toda nuestra matriz de revisión bibliográfica, que ya tenemos identificados todos los parámetros de operación y de manipulación de materiales, ya nos vamos a ir a la segunda etapa, que es un diseño conceptual de sistema de flujo de resina en proceso VARTM. Esto en cristiano, ¿qué quiere decir? No quiere decir nada más que con base en la experiencia o en la investigación de otros proyectos de RTM, vamos a ver más o menos un layout. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde vamos o sea, cuál es el layout? Lo básico. Pues a ver, una es un molde, sin entrar a detalle. Sabemos que necesitamos un molde. Luego otra, pues a ver, las fibras. Otra, las resinas. ¿Cuáles son los tiempos de curado? Luego necesitamos las bombas de vacío. Luego las mangueras. Luego el horno. Y luego bla, 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 bla. Entonces, es así como vamos haciendo todo el diseño conceptual de sistema de flujo. Ya que tenemos el diseño conceptual, hacemos un diseño básico. En este momento es donde vamos a empezar a hacer las pruebas. Ya sabemos cuál es nuestra resina, ya sabemos cuál es nuestra fibra, ya tenemos las bombas de vacío, ya tenemos las mangueritas conectadas. Entonces vamos a hacer pruebas. ¿Qué pasa si ponemos una entrada de resina encimita de la pieza? Bueno, es muy probable que le quede una cúpula de resina, porque o por ahí estás empujando resina o por ahí estás jalando. Entonces, aleja las entradas de donde tienes telas. Pero ¿qué pasa si las alejas mucho? Pues le va a costar muchísimo a la resina llegar a la fibra. Y es probable que se gele antes de que impregnes toda tu pieza. Entonces, ahí es donde ya tenemos que hacer un diseño básico y experimentación de nuestro sistema de flujo. Y una vez que con esa experimentación y pruebas ya le damos al clavo, anotamos todos los parámetros porque tiene que ser, recuerden que una característica de todas las chambas de ingeniería es que tiene que ser traceable, ¿cómo se dice? Deben de tener trazabilidad. Entonces, ya que le damos al clavo con un sistema, pues no podemos voltear al equipo y decir, a ver quién se acuerda cómo lo hicimos, ¿no? Sino que tenemos que ir a todas nuestras matrices, a la revisión bibliográfica, al diseño conceptual y a la tercera etapa, el diseño básico, y ya decimos, bueno, esto funcionó, esto no funcionó, esto funcionó, esto no funcionó, y es así como se genera un diseño de detalle de un sistema de flujo de resina. Entonces, como les decía, la revisión bibliográfica realmente consiste en investigación y documentación del proceso de RTM
para entender los alcances, beneficios y limitantes de este proceso. Todo esto se documenta describiendo el procedimiento de manufactura, los principios y las leyes con las que se pudieron o no haber hecho cálculos de manufactura. Entonces, esa es la trazabilidad que nosotros tenemos para nuestra... Bueno, son los inicios de trazabilidad. Entonces, luego pasamos a un diseño conceptual de sistema de flujo de resina. En esta etapa se define el número de moldes a utilizar, se propone la disposición de los puntos de entrada, así como los puntos de succión de resina, con válvulas de apertura y cierre, son especiales para resinas esas válvulas, que se conectan a una bomba de vacío, la cual incluye una secuencia de cierre, porque una vez que alcances tu nivel de vacío, cierras esa succión. Ay, disculpen. Evitando así zonas secas de resina. Entonces también se define cantidad y tipo de capas del material de refuerzo que se van a utilizar o laminar en el molde para darle la rigidez estructural a la pieza en las zonas donde queramos. O también puede ser estético, ¿eh? Entonces, si quieren simplemente un acabado estético, pues igual y ponen la primera capa de fibra de carbón muy bonita y todas las demás de fibra de vidrio, y la que va a ser estética y visible es la que quedó pegada al molde del carbón. Bueno, entonces, ahora, diseño básico del sistema de flujo de resina. ¿Cuál es el objetivo de todo sistema de flujo de resina? Entonces, realmente se refiere a sistemas lineales que aplican las leyes, las leyes físicas que rigen la difusión de resina en un medio poroso. A eso se reduce, o sea, es un medio poroso, son fibras, son materiales de refuerzo que las tenemos que impregnar. Entonces, debemos de calcular o de conocer los parámetros de succión o de vacío para asegurarnos que la impregnación sea la correcta. Entonces, bueno, el proceso de manufactura utilizando VARTM se define en los siguientes pasos. El primer paso es preparar el material de refuerzo o la preforma para el aspa en este caso. Este paso consiste en cortar y dar forma a los diferentes tipos de capas de material de refuerzo, fibra de vidrio o carbón, así como la preparación del núcleo. Recuerden que el núcleo es el core material, ¿no? Que puede ser espuma, madera balsámica o honeycomb, en los paneles tipo sándwich. Ajá. Entonces, ese es el primer paso. Es a lo que en la industria se le llama kitting. ¿Por qué? Porque haces kits. Si queremos fabricar una pala eólica, ¿cuál es el kit de material que necesitamos? Como lo dice, necesitamos cortar las láminas y eso es parte del kit. Necesitamos cuantificar la cantidad y el tipo de panel de refuerzo tipo sándwich, pues también es parte del kit. Sabemos cuánta resina va a utilizar toda esa fibra y ese material de sándwich, pues también se vuelve parte del kit. Y esa es la función de los almacenes en un centro de compuestos. Idóneamente en un mundo perfecto, donde así todo es bonito y nunca tenemos frío ni hambre, eso es lo que tiene que pasar en un almacén. Tú cuando mandas una orden de trabajo, ¿cuáles son los procesos? Primero, hay una orden de trabajo que se detona. El jefe de producción va con el almacén y con su técnico y le dice, a ver, técnico, almacenista, aquí está el orden de trabajo. El almacén abastece los materiales y el técnico sigue las órdenes de trabajo. ¿Qué es lo que le da el almacenista al técnico? Un kit, el cual viene identificado. Esta es la primer ply y aquí tienes tu plano, la orden de trabajo y ya sabes dónde va. Este es tu segundo ply, tienes tu orden de trabajo, tu plano, el que vimos que Siemens te arroja o lo podemos hacer nosotros. Y es así como el técnico y el almacenista, uno abastece y el otro sigue las órdenes de trabajo, en base a un kit. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Y es un caso real. Si tú simplemente tienes los rollos y los tambos de resina y todo, yo les aseguro que los técnicos hasta se van a estar así reparando platos en su casa con la resina y la fibra, a tu costo. Entonces, siempre tienes que restringir el uso de materiales. Entonces, luego el segundo paso es el acomodo de las capas de refuerzo. Ya que tenemos nuestro kit o capas de materiales de refuerzo, se colocan las capas del material de refuerzo sobre un molde abierto, como podemos ver aquí en la figura 3, ajustándolo a la superficie curva del molde. De esta manera evitamos pinholes o puentes y otros detalles, errores, defectos. Entonces, el ajuste de las capas del material de refuerzo a la superficie del molde es muy importante porque en el proceso pueden resultar arrugas en la preforma. A esas arrugas es a lo que se le llama puente. Y también cambiar las propiedades de manufactura del material en comparación con un material sin distorsiones. Esto simplemente quiere decir que la fibra no se va a ver como movida, como algunos defectos que vimos en la clase anterior. Y esto es importante porque recuerden que no solo es que se vea bonito, sino que funcione.
Inclusive se puede ver feo, pero si funciona, pues ya tenemos un pie del otro lado, porque una aspa nunca la vas a ver. O sea, lo que quieres es que no truene como en el video. Vamos a ver este material de refuerzo que preparamos. Fíjense, este video lo elegí porque yo recuerdo que el día de ayer también era una duda que teníamos sobre cómo se hacen las reparaciones de compuestos. Entonces, recuerden que yo les comentaba que si ustedes fabrican una pieza con laminado manual, así la tienen que reparar. Recuerden el video que estábamos viendo ayer donde un cuate agarra un tambo roto y lo repara así a mano. Le pone sus capas de fibra de vidrio a pastelazos y con una brocha, y así lo reparó, porque ese fue el método con el que se fabricó esa pieza. Entonces, ahora vamos a ver cómo se repara una turbina en sitio. O sea, este cuate está suspendido como a 100 metros del suelo, y está haciendo la reparación de una... Ah, no, perdón, ese cuate no está montado. Es que hay veces que lo hacen montado. Se ve que aquí ya las desmontaron y tienen varias ya en fila. Es que hay veces que estas reparaciones las hacen así, unos cuates súper valientes con arneses a 100 metros del piso. Entonces, vean, estas palas, hasta como hemos ido platicando, se fabrican mediante infusión al vacío o RTM. Entonces, cualquier reparación, por ende, así mismo tiene que hacerse. Entonces, ¿qué es lo que aquí pasa? Si tiene identificada dónde fue la zona donde se requiere la reparación, se quitó toda la pintura, todo el primer, y lo que estamos viendo aquí son las fibras. Es la fibra con la resina, así se ve la fibra de vidrio, o por lo menos este tipo, que es estructural, es una fibra de vidrio S2, que es más cara que el carbón. Y lo que está haciendo este cuate es que está haciendo su kit. Está viendo cada ply, aquí se ven las zonas donde tiene que ir haciendo la reparación. Entonces, está haciendo su kit de reparación. Vean cómo corta todas las capas a la medida, las va poniendo enfrente, las va midiendo, ya las tiene dispuestas. Entonces, las va colocando. Eso que tiene al lado aquí es como un spray adhesivo, pero son especiales para reparación estructural. ¿Por qué? Porque pues, funcionan simplemente para mantenerlas en el lugar. Porque imagínense, si no pusiera adhesivo, pues está bien complicado. Vean aquí como ya las tiene todas chuecas. Entonces, lo mismo estaría pasando de este lado, y sus rayitas y su kitting servían de poco y sería una reparación muy eficiente. Entonces coloca cierto adhesivo para que las capas no se muevan y va poniendo una capa sobre otra. Ajá. Entonces deja que pase cierto tiempo. Aquí vemos que ya tiene sus materiales. Aquí tenemos nuestro flow media. Aquí tenemos nuestras válvulas de entrada y de salida. Tenemos nuestra cinta de vacío, cinta de pintor para asistirse, y sus bolsas de vacío y su tela desmoldante seguramente. Entonces vean, esa es la tela desmoldante, ¿vale? Porque una vez que quitemos la bolsa de vacío, esa bolsa se va con todo y resina. Entonces, si no ponemos una bolsa desmoldante, pues se quedaría aquí con todo y reparación con todo y la bolsa de vacío. Entonces pierde mucho chiste. Entonces vean cómo pone su bolsa desmoldante, se asiste poniéndola ahí con su cinta de pintor. Después, esa capa verde se le llama flow media. Lo que hace este flow media es que ayuda a la resina a fluir a través de toda la pieza, porque es mucho más fácil que fluya en esta cosita que es como una red de pescar, a que fluya en tela seca de fibra de vidrio. Entonces pone su flow media en la parte de arriba. Es esta otra como barrita que tenemos acá al lado, es a lo que se le llama no recuerdo el nombre, pero se le llama Infusion Agent, porque por esta válvula es por donde vamos a ir metiendo la resina, y todo este tubito es lo que primero se va a impregnar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo la resina va a fluir de arriba hacia seguramente abajo, que yo creo que por acá va a poner su válvula de salida. Entonces sí vimos cómo fue haciendo su kit, puso lámina sobre lámina, la puso en posición, tenía las zonas marcadas, puso su tela de desmolde, puso su flow media para asistir a la resina a que fluya, y está poniendo su agente de infusión y su válvula de entrada. Entonces, nuevamente, pone todo en orden. Alrededor ya empezó a poner su cinta de vacío. Esto es a lo que se le llama dom-dom, o tacky tape. Es una cinta de vacío, y es lo que va a hacer que cuando ponga la bolsa de vacío encima, no pase aire de afuera hacia adentro. Entonces, ven, ahí está poniendo, y se pone en todo el perímetro. En todo el perímetro está poniendo su tacky tape, su dom-dom, y ahí está embolsando. Entonces, vean, este es el dom-dom. Es como una cinta de doble cara, pero es como si fuera plastilina. Es como si fuera, así, es algo muy pegajoso, es como un plástico. La verdad es que es un material padre.
Es así como, no sé si recuerdan, cuando estábamos todos chicos, que vendían así como juguetes que eran como unos huevitos, y ya que lo abrías, traían como una plastilina, como algo adentro, una goma. El Dom Dom, el Tacky Tape, es muy parecido a ese material. Y bueno, hay código de colores en el Tacky Tape o el Dom Dom. Este que estamos viendo es negro, que es de uso de autoclave. Es de los mejores. Entonces seguramente están usando un muy buen Tacky Tape, porque pues imagínense si se echan o sea, si fallan una reparación por usar una cinta de vacío chafita. Entonces vean cómo puso la cinta, el Dom Dom, el Tacky Tape, en todo el perímetro y embolsó todos los materiales o los insumos dentro. Ajá, aquí ya aplicó vacío. Entonces vean por qué el vacío es bueno en la fabricación de compuestos, porque compacta todas las fibras. Recuerden que con el otro proceso no podemos tener una compactación. Entonces, de esta manera aseguramos que se compacten. Aquí, fíjense, lo que estamos viendo en la mano es una prueba de vacío. No recuerdo cómo se llaman estos aparatitos, pero los tenemos en la planta. Entonces, ya que tienes vacío, cortas y metes este aparatito y te va a decir si tu presión positiva es correcta o si le falta o le sobra vacío. Porque también recuerden que el parámetro de vacío es importante. Si hay poco vacío, no se infusiona correctamente la resina. Si hay mucho vacío, le va a costar infusionar a la resina. Entonces, hay parámetros que tenemos que controlar. Entonces, vean, ahí está dejando cierto tiempo que pase la prueba de vacío. Seguramente se fue a chamar en las otras aspas que tiene ahí paradas adelante. Entonces, aquí, hasta que se asegura, y vean aquí cómo empezó a anotar sus tiempos y todo. O sea, porque es importante ver cuánto tiempo pasó desde que hizo cada cosa. Todo es una receta, es como cocinar. Literal es como cocinar. Entonces, vean, ahí falló la prueba de vacío, lo quitó. Entonces, seguramente falló abajo el Tacky Tape, van a hacer una reparación, ya quedó, y vean aquí cómo comenzó a infusionar la resina. Vean cómo está pasando, y qué es lo que va a hacer esto. Este Infusion Agent lo que hace es que es más fácil que a través de él pase aire que resina. Entonces, estos materiales nos ayudan a economizar mucho el uso de resina, porque nos aseguramos que ya que este material se empezó a mojar, es porque ya no hay aire, porque antes pasa el aire que la resina por este material. Entonces vean cómo ya hicieron su infusión, seguramente cortaron el flujo de resina, van a dejar que pase otro determinado tiempo para que se haga un curado inicial, o dependiendo de la resina, si es una resina de curado a medio ambiente, pues con que la dejen así un par de horas, dependiendo de la receta, y se cura. Entonces, así como se hacen las reparaciones estructurales en sitio, que también aplica para las aeronaves, o inclusive para algunos superautos, o barcos. Adelante, creo que alguien tenía una pregunta. Sí, los dobleces que tiene la bolsa de vacío, ¿no le afectan? Sí, pero no. O sea, mira, te afectan en cuanto a calidad superficial, porque sí se van a ver como pequeñas venitas, pero realmente no, porque esta no es una pieza estética. Lo que nos interesa es que la reparación estructural sea correcta. Pero tienes toda la razón, ¿eh? O sea, si estuviéramos fabricando una pieza de superautos, sí nos importaría, porque si no van a quedar como canalitos, como venas. Aunque recuerda que la superficie estética es la que queda en el lado del molde o de la forma. Ajá. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un molde para nuestro cofre, por ejemplo, estas venitas que estamos viendo son las que quedarían en la parte de abajo del cofre. Porque el cofre quedaría con este acabado como el de la pala, súper curvo. ¿Por qué? Porque el vacío está compactando las fibras en la superficie. ¿Ya lo ves? Sí. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, ahí sí van a quedar como pequeñas venitas de resina. Entonces, miren, no es una resina de curado a medio ambiente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto es a lo que se le llama un hot blanket. Literal es así una cobija caliente. Pero es lo que sucede. Recuerden que las resinas, para que curen o para que curen con propiedades estructurales a su máximo grado, necesitan una curva de temperatura. Entonces, ya que hicimos el kitting, ya que se hizo la reparación y la infusión, se va a hacer un postcurado con una cobija caliente, la cual va a dar la curva de temperatura únicamente en la zona en la que se requiere. Entonces, así nos aseguramos que toda esa zona se reparó correctamente con su curva de temperatura.
Entonces, bueno, como vimos, la colocación de tela desmoldante es importante porque si no, así como acabamos de ver en la pala eólica que se estaba reparando, si quita su cobija caliente y no puso su tela desmoldante, no podría quitar ni la bolsa de vacío y se quedaría así con todo y todo. Entonces, esa tela desmoldante es la que cuando quiten la bolsa de vacío, pues ya va a quedar reparada la fibra de vidrio. Entonces, la preforma es cubierta temporalmente con una capa textil delgada para hacer posible la separación de la preforma impregnada con la resina inyectada de los tubos de entrada y la bolsa de vacío cuando el cascarón es terminado. Ahora, colocación de entrada y salida de la resina. Los puntos de entrada de resina son tubos colocados, disculpen, son tubos colocados longitudinalmente en dirección axial del aspa y están conectados a un contenedor de resina. Varios puntos de entrada de resina pueden ser utilizados, conectados de tal manera que puedan ser abiertos en una secuencia predefinida, haciendo posible controlar el flujo de resina. Eso también es importante porque recuerden que si es muy lento el flujo de resina, gela. Y si es muy rápido, es probable que no se impregne toda la pieza. Entonces, el flujo de resina medio es importante. ¿De qué depende? De la temperatura ambiente, de la temperatura del molde y de la datasheet de la resina. El segundo sistema en función es el sistema de vacío, el cual consiste en una bomba de vacío conectada a la preforma utilizando puntos de salida, así como vimos en el aspa. En un lado inyectan resina y por otro lado sacan aire y luego sacan excedente de resina. Ahí lo importante es cortar el flujo de vacío para que tu bomba no se llene toda dentro de resina. Imagínate si tienes una bomba de vacío neumática y toda la parte interna se te fue el avión y la llenaste de resina. Pues ya fue la primera y última vez que usaste tu bomba. Y eso también llega a pasar en la industria, ¿eh? O sea, no tienen ni idea de la cantidad de veces que yo he visto que técnicos se cargan bombas de vacío porque les metieron resina y no se dieron cuenta. Entonces vean aquí lo que estamos viendo. Es lo mismo que vimos con la reparación eólica a una escala menor, pero ya para que lo vean de manera muy gráfica. Tenemos el molde. Fíjense, este tacky tape, el dom-dom, no es negro. Es amarillo, que es de uso común para uso en horno. No es de autoclave. Es bueno, ¿eh? Entonces vean ahí como por un lado empezaron a meter su resina, ¿no? Aquí tiene su flow media para que fluya más rápido y luego tiene su tela desmoldante, que es esta que se ve como verdecita. Perdón, lo verde es el flow media. Entonces luego tiene la tela desmoldante, que es todo lo blanco, para que precisamente la bolsa de vacío no se pegue a la fibra de vidrio. Entonces vean, esa resina de hecho es negra. Cuando hay resina que tiene pigmento, se acompleja y de hecho vean la velocidad a la que fluye. Está fluyendo súper lento, porque imagínense esos pigmentos que tienen que infusionar todas las capas de refuerzo acompañados de la resina, ¿no? Es como si le echaran arena, ¿no? Literal, a un pegamento, pues va a fluir muchísimo más porque todos esos granitos de arena pues le acomplejan la fluidez. Entonces, es muy importante porque imagínense estos cuates, si no hacen su prueba, pues ya tienen su embolsado, tienen su vacío, todo, pero nunca hicieron pruebas de infusión. Entonces, de repente, aquí comenzó a gelar y ya geló, y es un laminado que se echó a perder, y es una piedra que se escrapeó, y todo eso se fue a la basura. Entonces, esa es la importancia de hacer tus pruebas, porque tienes que saber cómo se va a comportar el material o la infusión antes de que estés haciéndolo, ¿no? En este caso seguramente lo hicieron y ya todo salió bien, ¿vale? Pero así es como se va viendo. Entonces, tiene la entrada de resina y vamos viendo cómo toda la pieza se impregna. Ahí lo que pudieron haber hecho es que también con una pistola caliente, así de aire caliente, en esos puntitos donde la resina no está fluyendo, pues le pudieron haber echado tantita temperatura para que la resina fluyera. Yo no sé por qué no lo hicieron. Entonces ya vimos cómo ahí, esta es una longboard, es una patineta. Vean cómo arriba están cortando el flujo, porque ya se impregnó la pieza. Ya no queremos más resina, ya no queremos más vacío. Simplemente queremos que así como está impregnada la pieza, se quede un buen ratote para que comience a curar. Entonces, no desconozco si esta pieza le van a dar un poscurado, que seguramente sí, pero ahí ya ven cómo están cortando el vacío. Entonces, así la van a dejar un rato, hasta que cure, y con todo y manguera, así sin quitarlo, así con la manguera doblada, o lo meten a un horno o a un autoclave, o le ponen una cobija caliente encima. Lo cual no creo, ¿no? Yo creo que lo van a meter a un horno. Hasta ahorita vamos bien.
Díganme si tienen alguna duda o algo. Adelante, los escucho. Buenas noches, Ife. Yo por ahí me quedé con una duda en la reparación de la pala eólica. La cantidad de vacío la determina el tamaño de la parte a reparar o la temperatura o el material que se va a utilizar. Las tres. Las tres. Lo más importante es la datasheet de tu resina. Ajá. Porque es donde vas a ver la temperatura ambiente. En tercer lugar, la temperatura del molde. Porque si tu molde está frío o caliente, pues lo vas a empezar a curar. Y en tercer lugar, el material de refuerzo. Si es carbón, si es vidrio, pues tienen distintos tipos o tiempos de infusión. Ajá. Entonces, la respuesta correcta es las tres. Ok, ingeniero, muy bien, gracias. A ti, muchas gracias. Entonces, bueno, ahora, este es un corte transversal de lo que hemos estado viendo de ejemplos de bolsa de vacío. Entonces, como vimos, primero tienes una preforma que es cubierta por una bolsa de vacío, ¿no? Que es aquí todo esto naranja que estamos viendo, toda esta zona. Ajá. Entonces, luego vimos cómo en todo el borde le puso el tacky tape o el dom-dom para evitar que en todo el borde entre aire. Ajá. Entonces, luego tenemos la bomba de vacío, la cual con un punto de salida de resina, pues va a estar haciendo que la bolsa de vacío compacte el material sobre el molde. Y luego, como es un vacío, pues ni siquiera tenemos que empujar la resina, porque el propio vacío la va a empezar a jalar, entonces va a empezar a infusionar, infusionar, infusionar. Aquí, como es por presión atmosférica, es presión positiva. O sea, la propia presión atmosférica va a hacer que la resina infusione la pieza porque hay vacío, y una vez que todo esto esté lleno, pues ya no queremos que las resinas vayan a la bomba de vacío para que le den la torre. Entonces, ahí es donde vemos que aquí le cortan a la resina. Entonces, cuando le cortan, simplemente aquí se sigue haciendo vacío y aquí la resina igual se pudo haber quedado por aquí. Entonces ya no llega la bomba y en todo este sistema estamos asegurando que la resina impregna completamente los materiales de refuerzo. Entonces, es por eso que este método, el sistema de vacío, es el que es de mayor común uso en los materiales compuestos. Yo creo que puede llegar a representar entre un 60 a 70% de toda la manufactura de compuestos a nivel global, ya sean fibra de vidrio, de carbón, Kevlar, arámidas. Entonces, bueno, ya que tenemos la bolsa de vacío, recuerden cómo después en la pala eólica y en el video de la patineta hicieron una prueba de vacío. Cortaron el flujo de la resina y lo dejaron así durante tanto tiempo para asegurando que el sistema no tenga fugas. Ajá. Eso es súper, súper importante, la prueba de vacío. Entonces, ya que pasamos la prueba de vacío, se hace la infusión de resina. ¿Cómo? Abrimos la manguera o el input de resina, de manera que la presión atmosférica va a hacer que la resina fluya en nuestra performa, impregnando así todo el material de refuerzo, ¿no? Es así cuando en los videos se empieza a ver que cambia el color a más oscuro del compuesto, porque se está impregnando. Entonces, este proceso de infusión continuará hasta que la preforma esté completamente saturada de resina, lo que significa que todos los poros de la preforma están llenos de resina. Con esto concluye el proceso de infusión de resina y la pieza se deja durante varias horas en el proceso final de curado. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la resina va a curar a temperatura ambiente, pero si queremos una propiedad estructural, y el proveedor en el manual también lo recomienda o lo da, le vamos a un poscurado, una curva de curado después. Esa curva de curado se puede dar con todo el molde, si tu molde resiste la temperatura, o puedes desmoldar tu pieza y le das un proceso de curado. Entonces, el paso final en el proceso de VARTM es el desmolde de la pieza curada y la preparación para el ensamble, en este caso el aspa. Entonces, aquí vamos a ver un video así muy, muy rápido, ¿no? De cómo se ve cuando desmoldan una pieza. Porque creo que nos hemos pasado viendo cómo se ve cuando fabrican, pero ya no cómo se bota la pieza del molde. Creo que me voy a adelantar. Aquí igual, o sea, en este caso vamos a ver una pieza de un mat. Este es un tapete. Ya ven cómo no se ve como la telita cuadricular que se usó en la pala eólica. Este simplemente es un tapete. Entonces, pues ya lo va poniendo. Le pone el contramolde. Esta es una aplicación chafita, entonces por eso no uso bolsas de vacío. Usas un contramolde, le metes un chorro de temperatura
Y como no es una pieza estética, ni estructural, ni nada, vean, es un Bill Tambo, pues la verdad es que no te importa tanto que queden porosidades, detallitos, que hagas un chorradero de resina, lo que te importa es sacar tambos, pero uno tras de otro. Vean cómo tienen varios atrás, ¿no? Así como los compuestos pueden ser de muy alta especificación, así tipo Pagani o Lamborghini o algo, también se pueden encontrar unas pasteladas de talleres, ¿eh? Fíjense, ahí hasta le meten aire para desmoldar. Eso es a lo que me refiero. O sea, vean cómo no usó su tela desmoldante ni nada y le tuvo que meter aire para que botara el molde, porque si no se queda todo seco en una sola pieza. Entonces, vean, ya le quita el contramolde para darle un poquito de acabado estético en la cavidad interna. Está quitando toda la cera excedente. Miren, sí le puso una capa de cera de desmoldante. La quita con espátula. Es chafísima la cera desmoldante, ¿eh? O sea, chafísima. Y aparte, imagínense ese molde, o sea, si le están pase y pase la espátula, pues cuántas piezas quieren que saque bien antes de que se vuelva un dolor de cabeza, ¿no? Porque lo vas a rayar y todo. Bueno, entonces vean, le está quitando todo el sheet wax, así una tela de resina, una hoja de resina desmoldante. Y al final va a desmoldar. Así literal se hace, hasta nosotros a veces lo hacemos así en bull. Le vas metiendo cuñas y con martillos de goma y con cuñas de goma o cera, en todas las esquinas le vas dando golpes, hasta que así bota la pieza como un cascarón. Y te queda el acabado del molde. Entonces, es por eso que casi siempre en todos los videos que hemos visto, al molde se le da un acabado espejo, porque te queda esta zona. Entonces, fíjense, en respuesta al comentario que ahorita tuvimos en la pala eólica, ¿qué pasaría? Esta cara es la que quedaría si esa reparación la desmoldan de la pala, porque te iba a dar el acabado de la fibra. Y en esta cavidad interna es donde hubieran quedado las venitas de la resina. Entonces, por eso les decía que en algunos casos no importa, porque, pues miren, si esta cara nunca va a estar expuesta, pues no importa que queden venitas o pelitos de resina o que la fibra esté fea, movida. Lo que sí nos importa es que esto se le llama clase A, esta es la cara clase A, que la clase A sea estética, tenga calidad, se vea bonita, tenga, o sea, una buena superficie. La clase A. Si quieres una clase B, pues ya le metes un contramolde, como en este caso, ¿no? O sea, estos cuates lo que hicieron es eso, o sea, para que les quedara una clase B relativamente decente, pues le metieron un contramolde. Y es por eso que en la cavidad B, la clase B, pues también queda, entre comillas, decente. Y así como se desmolda. Y así literal, ¿eh? O sea, así como este cuate desmoldó un tambito, así se desmoldan las palas que miden 3 campos de fútbol. También con cuñas y con martillitos. Entonces, a ver, chicos, ahorita les voy a hacer una pregunta. Hay de dos. ¿Podemos seguir con la presentación? Vamos casi a la mitad. Vamos a ver algunos ejemplos de laboratorios. Vamos a ver ya como un poquito más a detalle cada etapa. O había encontrado un video de cómo se fabrican algunas piezas de compuestos en Koenigsegg, que la verdad está muy padre y a mí me gustaría irlo viendo y podemos ir haciendo pausas y comentando en etapas de video lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Ustedes qué prefieren? Perdón, como que se cortó. ¿Quieren la presentación? Yo digo que el video. A ver, vamos a tener que hacer una votación. Si quieren, aquí en el chat pongan video o presentación y a ver qué gana. Y también a ver cuántos siguen despiertos, porque yo tengo mis sospechas de que estamos comiendo helado mientras aquí en la pantalla hablamos. No, sí opino que el No, video entonces, también. video. Listo, vámonos. Qué bueno, porque ya también como que me canso mucho de hablar a veces. Sobre todo poscovicho, como que de los pulmones no me he recuperado tan al 100. Ustedes cuídense mucho. Entonces, miren, ahorita vamos a ver cómo es que Koenigsegg fabrica este video. Creo que lo sacaron como en el 2017, 18 o algo así. Y no es de sus modelos más recientes,
pero realmente Koenigsegg tiene un expertise en materiales compuestos en fibra de carbón fenomenal, como desde 2005, 2006, y todo lo hacen in-house. O sea, Koenigsegg no tiene ni un solo proveedor. O sea, es de esas pocas empresas que están a lo que se le llama verticalmente integrados. Fíjense aquí, pausita. Si vieron aquí cómo estaba haciendo, fíjense, este es Christian von Koenigsegg. Vean, ¿qué es lo que está pasando? Tiene un master model, así como vimos el video del cuate chino que en su sala estaba haciendo una carrocería de Pagani. Este es un master model de un Koenigsegg. Y esta tela blanca que estamos viendo con líneas rojas es una tela de desmolde. Entonces, seguramente lo que está haciendo, miren, acá atrás tenemos un rollito de compuesto. Aquí tenemos un master model. Aquí se ve una manguera de vacío o algo así. No sé, quizás está haciendo un trimming, pero seguramente está preparando un master model para empezar a sacar carrocerías de carbón de Koenigsegg. Él es Christian von Koenigsegg, es el dueño de la marca, y la verdad es que es un cuate bastante brillante, ¿eh? Yo no tengo el placer de conocerlo, pero el que tengo entendido que tiene buena relación con él es precisamente nuestro director Guillermo. Entonces vean, ¿qué es lo que está haciendo aquí? O sea, porque por ejemplo, así como se ve padre la pintura y todo, para pintar una pieza de fibra de carbón realmente se requiere mucho expertise y es muy difícil pintar una pieza de fibra de carbón. Sobre todo porque vean lo que está pasando. O sea, quienes aquí ustedes tengan experiencia con la pintura automotriz, pues ustedes saben que ponerle una letrita a un cofre realmente es así como preparar casi todo el cofre o enmascarar y demás. Entonces, imagínense tratar fibra de carbón para pintarla de ciertos colores o ponerle ciertas, o que en ciertas partes la fibra se vea expuesta, ¿no? Entonces, es bien complicado. Nosotros, por ejemplo, en Bull, fíjense, voy a minimizar aquí tantito para mostrarles. Les voy a enseñar una foto de Bull. Fíjense, es más, este fondo de pantalla que tenemos, todas estas letras que se ven aquí de Race of Champions no son viniles. Y estas letras negras son carbón expuesto. Entonces, fíjense, pintar este cofre, vean, ahí les van cuántas partes del proceso son. 1, sale el cofre del molde, así como lo vemos. Lo desmoldan con cuñas a martillazos. 2, se asienta. Lo tenemos que lijar. Y luego, imagínense en esta zona donde hay luz, si tenemos pinholes. O sea, imagínense en este cofre, ¿cuántos pinholes puede haber? Bueno, no podemos tener ni uno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se asienta, se lija, hasta que lo llevamos así a hasta que ya tenemos una superficie así como que súper, perdí mi carpeta de Google. Hasta que tenemos una superficie así como súper lisa. Entonces se le pone la primera capa, que es un primer transparente de fibra de carbón. Es especial, que es el que nos va a sellar todos esos pinholes y todos los defectos que podamos tener. Mira, aquí voy a enseñar una foto que se ve un poquito más a detalle. Profesor, Adelante. ¿de casualidad se apoyan con resinas tintadas? No, la resina tintada es horrible, te deja un desastre, huelen horrible, son súper difíciles de infusionar y se ven chafísimas. O sea, es chafísima el color que te deja una resina tintada. Es mucho mejor así siempre la pintura. Dejen que mi supercomputadora cargue. Entonces vean, el carbón virgen, así se ve. Les voy a enseñar una imagen. Esto es a lo que nosotros le llamamos carbón virgen, cuando está así seco del molde. Así se ve un bull cuando sale del molde. Aquí está ensamblado y todo, pero vean, o sea, no es estético. Y la verdad es que se ve un poquito feo. ¿Y qué pasa? O sea, como no tiene recubrimiento, no tiene resistencia a UV. Entonces, si esta carrocería la dejamos en el sol unos 2-3 meses, se va a hacer como color marrón, y no solo se ve feo, sino que le pegas así con el dedo, así como pa. Y bueno, no hace grado, pero digamos que si le dejas caer un celular, yo creo que un celular sí la quiebra, porque el carbono se oxidó con el sol, porque el carbono no tiene resistencia a UV y nuestra resina tampoco, porque no necesitamos, o sea, para eso pintamos las piezas. Entonces vean cómo se ve, o sea, hay quienes les gusta, a mí la verdad es que no, pero eso es lo que pasa, o sea, imagínense toda esta carrocería, la tenemos que asentar, ¿no? Entonces vean en el cofre, o sea, imagínense cuántos pinholes podrían quedar en esta cavidad, en esta curva. Entonces, primero asentamos toda la carrocería a mano y nos aseguramos que quede el acabado así perfecto, divino. Y ya que nos aseguramos que está como queremos que esté,
ahora sí es donde aplicamos los colores. Entonces vean, o sea, aquí estos dos colores, fíjense, primero tenemos el carbón virgen, después sellamos con un primer, después pusimos el color negro, después sellamos el color negro. En el Inter, todo lo verde estaba enmascarado. Entonces, ya que se cura lo negro, ahora se hace viceversa. Se enmascara lo negro, se pinta lo verde, ya que se curan ambas partes, pones una capa final de gloss. Pero vean cómo te queda aquí como si fuera un espejo así fabuloso, ¿no? Entonces, realmente eso es algo de lo que nosotros en Bull estamos muy orgullosos porque, o sea, y no es por presumir, o sea, pero en verdad, se los digo, o sea, yo no he visto, hay clientes que van a la planta con algunos, McLaren o Lamborghinis y demás, y yo no he visto que tengan nuestra calidad superficial. O sea, vean esto, o sea, esto es a lo que me refiero, o sea, esa es la fibra. Vean cómo se ve la cuadrícula así perfecta, y toda la curvatura. ¿Qué hubiera pasado si aquí nuestro laminador experto le hubiera como que con el dedo movido la fibra? En vez de que se vea el weave, el tejido así exquisito, bonito, de repente aquí se ve como movida la fibra. Entonces vean esta pieza nuevamente. Todo esto blanco, ¿qué sucedió? Tenemos la pieza en carbón seco así como la vieron. Enmascaramos el carbón natural. Bueno, sellamos lo blanco. Ponemos un primer blanco, ¿no? O sea, porque ya ven que cuando hay dos tipos de base, ¿no? Cuando va a ser base negra o base color. Entonces, en este caso ponemos una base color que es blanca. Ya después arriba, ya que seca la base, asentamos otra vez la base y ponemos el color. Ya después desenmascaramos lo que está en carbón virgen, le ponemos un primer de carbón especial, asentamos el primer de carbón y ya que tenemos las dos superficies trabajadas, ya ponemos el gloss final. Entonces, imagínense, en cualquier etapa de ese proceso se puede echar a perder una pieza de carbón estética. Porque inclusive si estás asentando y le llegas al carbón, en vez de que se vea como la separación de colores, lo que se va a ver es que aquí o sea, en vez de que se vea como colores distintos, se va a ver como si fuera un color neutro. Ajá, porque ¿qué es lo que está pasando? Esto que se ve negro, la fibra está corriendo en esta dirección. Y esto que se ve como más blanquito, la fibra está corriendo en otra dirección. Entonces, imagínense si en ese inter se lija, ya se pierde ese detalle. Entonces, cuando lijas el carbón y llegas a un punto donde tocas fíjate, eso es lo que pasa, o sea, cuando lijas la fibra de carbón, lo que lijas es la resina, no el carbón, porque si lijas el carbón, pues ya le diste en la torre al tejido. Vean, por ejemplo, igual, por ejemplo, fíjense esta otra pieza, o sea, este fue un tributo me parece que a Senna, que se hizo, y aquí es donde se pusieron en los laterales como algunas fechas de los campeonatos. Entonces pasó lo mismo, y fíjense, aquí tenemos dos tipos de carbón, arriba tenemos carbón mate y abajo tenemos carbón gloss. Entonces, nuevamente, o sea, el carbón mate, pues ya lo asientas, le pones un primer, igual y hasta le das un gloss, como para quitar pinholes, asientas, y ya después le das una capa mate. Entonces, es bien sencillo. Pero nuevamente vamos a ver acá la complejidad. Fíjense, en primer lugar, se tuvo que haber enmascarado todas las cintas amarillas para asentar para poner primer de carbón y luego asentar y luego ya que se asienta el primer de carbón, desenmascaramos estas cintas, pero enmascaramos el numerito. Entonces, o viceversa, ¿no? O sea, lo que prefieran. Yo preferiría primero hacer las cintas. Entonces, enmascaramos el numerito, luego ponemos la base color, luego asentamos la base color, luego ponemos el amarillo y desenmascaramos el numerito, asegurando que quede el carbón igual que abajo. Y ya que tenemos los dos colores, ahora sí le damos una mano de transparente gloss a todo. Pero pues bueno, o sea, la verdad es que es bien complicado, inclusive cuando lo ven de lejos toda la gente piensa que son viniles, pero no, o sea, todos los Bull están pintados. Inclusive esto, o sea, vean así cómo se ve todo el carbón fabuloso, ¿no? O sea, que parece como si estuviera mojado. Y de hecho esa es la prueba de calidad que se le hace al carbón cuando está en acabado gloss. Si ya que también por eso les decía que el pulido es una manera muy burda de decirlo, ¿no? O sea, porque lo correcto es lo que les digo. Es el asentado, luego es el abrillantado y luego es el removedor de marcas circulares. Entonces, por eso cuando tenemos arriba los LEDs, no se ven marcas circulares, se ven líneas, porque es una superficie súper trabajada. Entonces, aquí es lo mismo que pasó, o sea, todas las zonas verdes se enmascararon. Entonces, primero se trabajó el carbón, después se desenmascaró toda la zona verde, se puso la base de color, se puso el color y al final una mano de gloss a todo. Entonces, realmente la pintura automotriz, sobre todo cuando es con fibra de carbón, tiene un grado de complejidad relativamente alto, ¿eh?
Bueno, sigamos viendo a Koenigsegg. Como todos saben, son suecos. Inclusive hay muchos Koenigsegg que en la parte trasera tienen un fantasmita. A ver si ahorita se ve uno. No sé si alguno sepa por qué es ese fantasmita. ¿Alguno de ustedes sabe? Adelante, los escucho. Lo que sucede es que Christian von Koenigsegg, ya que su marca empezó a tener éxito, seguramente el gobierno sueco también le apoyó con lana, pero compró una base aérea militar que ya estaba abandonada. ¿Por qué? Porque tenía una pista de despegue. Entonces, en esa pista de despegue es donde han hecho la mayoría de sus desarrollos, así como de aceleración, porque también se van mucho a Nürburgring y así. Entonces, en esa base aérea militar, el escuadrón los pilotos fighters que en muchas guerras mundiales trabajaron, su logo era un fantasmita. Se los voy a poner por si no se llega a ver. Ghost. Y como dato curioso, únicamente los Koenigsegg que se fabriquen en la planta de Suecia pueden tener este fantasma. Y ya vienen de fábrica no sé si sea un vinilo o pintura, pero este es así como que el logo de todos los Koenigsegg que se fabrican en esa fábrica. Y es un tema, porque inclusive han habido casos en los que otros dueños de Koenigsegg, de un Koenigsegg de segunda mano o demás, le ponen un fantasmita y si la marca se entera, les pueden quitar el coche, o sea, porque están haciendo uso de un logo que realmente va más allá de Koenigsegg. O sea, este logo lo usaban los pilotos de la Fuerza Aérea Sueca en su inicio. Aquí está. Este es el inicio de... Y el por qué solo los Koenigsegg que se fabrican en esa fábrica pueden usar este logo del fantasmita. Bueno, como dato curioso. Este cuate es un geniecito, la verdad es que sí es sorprendente todo lo que ha hecho, sobre todo los niveles de desarrollo que tiene. Y así es como parte todo, o sea, siempre que se hace un diseño, un nuevo coche o algo, todo parte de una maquetita. O sea, siempre se hace una primera aproximación. Porque también puede que de esta maquetita se escaneen o se hagan los archivos CAD, que ya después escalas en programas paramétricos, y es así como puedes mandar maquinar un molde gigante, donde ya después sacas tus master plugs de fibra de carbón. La cobra, bueno, el logo de Koenigsegg, este que estamos viendo aquí al fondo, esto, según ellos, yo la verdad es que no le veo mucha cara, pero es como si vieras una cobra de frente. Porque ya ven que las cobras como que abren así como las orejas, los cachetes. Entonces se supone que eso es lo que quieren referenciar con el logo. Es como si tuvieras una cobra de frente, así con las orejotas, con los cachetes. Me gustaría llegar a la parte donde comienza a hablar de compuestos. Ah, fíjense, algo padre. Ustedes seguramente han visto un cuate que se hizo medio famosón ahí en YouTube, que se llama Don Koenigsegg, que de hecho también tiene un bull. Y fíjense, este es el Special One del Don Koenigsegg. Este es de los Koenigsegg más famosos a nivel mundial. Me parece que en un inicio la orden de compra la puso una familia árabe y el color y todo se lo igualaron, que se llama Althani Blue. Es un Pantone. Y nosotros el bull también se lo hicimos con el Althani Blue y le patentamos el color a Don Koenigsegg. Entonces, Don Koenigsegg es la única persona que en México legalmente podría tener coches Althani Blue, porque tiene la patente del color. Nosotros le hicimos la patente. Y ese Special One, una vez que se estampó este cuate, creo que en Polanco o algo así, lo mandaron a recuperar y la verdad es que quién sabe qué tan complejo habrá sido el accidente, pero a la fecha creo que apenas se lo están liberando en algunos meses del año pasado. O sea, fueron reparaciones que duraron años. Y es que muchas veces eso es lo que sucede, porque si vimos cómo falló la pala eólica, ahora imagínense qué es lo que pasa cuando de repente falla un chasis de compuesto. No voy a adelantar esta parte donde hable de la fibra de carbón. O sea, imagínense eso, o sea, ¿qué pasa cuando de repente todo el chasis de compuesto falla? Y sobre todo en este caso, o sea, yo en este caso ya ni siquiera recomendaría una reparación y no sé si sea posible una reparación, porque lo que hace Koenigsegg es que no fabrican, o bueno, hasta hace tiempo dejaron de fabricar con infusión al vacío y fabrican con preimpregnados. Entonces, un preimpregnado ya no requiere infusión, ya no lo puedes
poner a mano y a fuerza lo tienes que curar en autoclave. Entonces, yo no creo que un chasis de preimpregnado se pueda reparar. No, espérame, creo que me equivoqué de video. Es que... Ah, sí, disculpen, era este. Entonces, fíjense, o sea, todo este monocoque es a lo que se le llaman bathtubs, que son así como tinas. Así se le llama, es un chasis tipo tina de fibra de carbón. Entonces, imagínense eso, o sea, realmente ya no se puede reparar. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera se fabrican por infusión al vacío. Esta es una cinta, esta es una fibra preimpregnada. Ven cómo se ve como si estuviera como brillosa y es un poquito dura. Entonces, esa fibra preimpregnada, pues ya no se puede reparar, salvo que otra vez le pongas fibra y la metas al autoclave. Entonces, vean, ahí tiene su herramienta y vean qué es lo que está haciendo. O sea, ahí este cuate está haciendo un laminado para preimpregnado. O sea, porque el preimpregnado también se tiene que pegar mucho al molde, si no, pues no te podrían quedar estas geometrías. Pero aquí nunca van a ver que hagan infusión al vacío. ¿Por qué? Porque no lo requiere. La fibra viene preimpregnada. Entonces vean todos esos chasis. Imagínense que de repente chocan en cualquiera de estas partes. ¿Cómo lo reparan? O sea, ya no se pueden reparar. Entonces, es por eso que muchas veces las reparaciones de superautos, como algunos Lotus, Caterham, McLaren, Koenigsegg, Ferraris, cuando chocan los coches, pues ya igual ni siquiera la marca los puede reparar, porque, por ejemplo, no sé si se enteraron que chocó un Ferrari Enzo, así durísimo, no recuerdo dónde, y era uno de los, creo que ahorita quedan 41, 48 en todo el mundo, Ferrari Enzos, y el cuate que lo chocó, pues ya se quedó sin Ferrari Enzo, porque ni siquiera Ferrari se lo puede reparar. O sea, imagínense para que Ferrari diga, ah, sí, a ver, te voy a volver a fabricar todo el monocoque de fibra de carbón preimpregnada que fabricaba hace 15, 20 años para el Enzo, solo para ti. Pues no, ya no se puede. Entonces, yo creo que en muchos casos eso es lo que sucede con el mercado de los superautos para las reparaciones, y es por eso que hay muchos talleres auxiliares que también trabajan aquí en México con superautos. Creo que en Guanajuato hay uno que se llama Colors Motorsport y no sé qué, y hacen ese tipo de reparaciones, porque muchas veces ya ni siquiera la fábrica se las avienta. O sea, Koenigsegg o Ferrari no van a parar su producción para reparar un choque de uno de estos carros, aunque sea un super jeque árabe, o quizás sí. Entonces ahí tenemos los moldes. ¿Por qué se usan moldes de titanio o de aluminio con el preimpregnado? Porque realmente hace que requieras mucho menos material de desmolde. Vean ahí cómo le está dando golpecitos y ¡pum! Y salió. O sea, porque la propia calidad superficial del molde ya evita que el material mecánicamente se adhiera a él y químicamente no va a reaccionar. Entonces muchas veces los herramientales son de aleaciones como Invar. Seguramente estos moldes son de Invar. Porque también imagínense, o sea, ¿cuántas tuberías tienen que fabricar de ese mismo molde? Entonces, es un molde que va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, fabricando una gran cantidad de tuberías, pues hasta que o lo arruinen o diseñen otra geometría. Ese es el material preimpregnado. Y nuevamente, ¿ya vieron cómo estaba haciendo su kit? Ahí tenía el preimpregnado, le quitó la película y este cuate está haciendo su kit. Que también lo está haciendo como gorila, ¿eh? Para eso hay máquinas en ese que lo hacen. Y así como Koenigsegg fabrica sus carrocerías y todo, es de las pocas marcas que también fabrica sus rines. A ver si este es el video donde están fabricando el rin. Y realmente eso es algo también súper complicado, o sea, porque, por ejemplo, hay una marca en Sudáfrica que se llama BST, así, B de burro, ST, que fabrican rines, pero para fabricar el rin requieren una de certificaciones que no tienes idea, o sea, en fin, si en Bull lo quisiéramos hacer, yo creo que esa operación sería una operación que no tiene nada que ver con los coches y como 4 veces más grande.
solo para hacer rines. Porque esos rines son huecos y están rellenos de aire a presión. O en algunos casos tienen aceites. ¿Por qué? Porque si le das un, literal, o sea, si le das un banquetazo o en una pista tienes un impacto pequeño o algo, que si quieres saber que tu rin ya se comprometió porque es de compuestos, entonces quieres que filtre aceite. Y es así como de repente vas a ver tu rin que está tirando aceite y dices, ay, cabrón, pues, hasta donde yo sabía los rines no tenían aceite. Ah, bueno, pues es que los de carbón sí, ¿por qué? Porque así es como te aseguras que su rigidez estructural sigue siendo la adecuada. Entonces vean aquí, este también es un preimpregnado, pero vean este weave. O sea, este tejido seguramente es como hecho a la medida para Koenigsegg y por eso no se ve como cuadrícula. Sin embargo, también es estructural y el plus que tiene es que es sumamente estético. O sea, se ve muy bien. Pero también vean eso, o sea, la pericia del laminador. O sea, si el laminador aquí, así como que plup, lo empuja con el dedo, en vez de que se vean rayas así súper derechitas, se vería una curva. Y pues ya no pasa calidad estética. Y vean cuánto carbón, o sea, hay carbón en todos lados. Y esos rines yo no creo que pesen más de 3, 4 kilos, o sea, 5 kilos, yo creo que ya sería mucho. Es que hay un video donde los fabrica. Y la verdad es que se ve muy padre porque el molde es complejo. Es un molde de más de una parte. Sí, porque el ring que estábamos viendo creo que ya es de un modelo como más reciente, creo que es del Reguera o algo así. Sí, es este el video. Fíjense, vamos a ver. Ese es un autoclave. Esto que acabamos de ver es una olla express de compuestos. Esto es a lo que me refiero todos esos días que les he estado diciendo de autoclaves. Entonces vean de cerca, ¿qué es lo que tenemos ahí? A ver, le voy a dar la palabra a alguno de ustedes. Quien quiera participar, descríbanme con lo que hemos platicado, qué es lo que estos cuates están metiendo en la autoclave. Esto que vemos aquí, ¿qué es? Un rin, ¿no? Me queda muy claro, ¿no? Porque es el video. Pero, ¿qué están metiendo? O sea, ¿qué vemos? ¿Vemos una bolsa de vacío? Ah, sí. Vemos tacky tape negro, que es para autoclave. Abajo de la bolsa de vacío vemos que hay un release film, que es blanco, ¿no? Para que la bolsa se pegue al rin. ¿Sí lo ven? Entonces cierran el autoclave y... Ah, fíjense, son de titanio los moldes. Es por eso que no reaccionan con el carbón. Van a ser carísimos sus moldes. Entonces vean, o sea, son moldes que se componen de más de una parte. Ahí estamos viendo cómo tiene la fibra preimpregnada y la está poniendo en la parte externa del molde. Atrás ya tiene todo su kit de vacío. ¿Ya ven? Como aquí tiene hasta ya lista la bolsa y todo con la manguerita. Ese cuate que lo está haciendo debe ser un súper artesano, ¿eh? Y seguramente las empresas se pelean por su laminador. Entonces vean cómo está poniendo las láminas con la orientación que requiere y la cantidad de láminas que un rin requiere. Entonces, imagínense la ingeniería que hay detrás de esos rines, ¿no? O sea, literal están haciendo rines de pedazos de tela con resina. Es bastante increíble. Entonces, vean la pericia del laminador. O sea, se tiene que asegurar que la fibra de carbón, o sea, que quede pegadita a todas esas cavidades sin arruinar el tejido, porque se tiene que ver bonito. Entonces, ese es un molde que se compone de más de una parte. Eso es a lo que se le llama co-curing, son cocurados. O sea, porque son varios ensambles que se cocuran conformando un solo ensamble. Ahorita vamos a ver por qué es un cocurado. Vean cómo está poniendo su play. Seguramente estar nerviosísimo. Imagínense estar chambeando con el CEO, dueño, presidente al lado. Y que te estén grabando, ¿no? Entonces, vean, ahí ya le fue a ayudar otro cuate, ¿no? Porque sí, son chambas complejas. O sea, seguramente ahí hasta el laminador en su cabeza está diciendo,
puta, ojalá ya dejen de grabar y me dejen hacer mi chamba, porque saliendo el presidente va a venir mi capataz de taller y me va a poner como... Entonces vean, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Vieron todas estas zonas de refuerzo? O sea, hay zonas donde solo se requiere una capa, hay zonas donde se requieren muchísimas capas, en distintas orientaciones, y todas las capas tienen que conformar bien. Esta es otra parte del molde. En esta etapa estábamos viendo cómo este cuate hizo la cara externa del molde. Ahora ya nos vamos a ver cómo hacen la dona, propiamente la rueda. Vean cómo todo alrededor de ese otro molde también pusieron preimpregnado y ya pusieron, por eso les decía que son moldes en varias partes. En la parte de arriba ya pusieron otro molde que el cuate de al lado estaba laminando. Ajá. Entonces, en la parte interna ya se está conformando la matriz de preimpregnado. ¿Sí lo ven? Fíjense, me voy a regresar. O sea, esto que este cuate está haciendo aquí, esta donita es la que ya quedó viendo hacia abajo en el rin. Entonces, toda esta parte que estamos viendo es la parte interna del molde. ¿Cuál va a ser la clase A? Lo que se va a ver estético. Todo lo que está tocando el molde de titanio. Ajá. Entonces, vean, ahí agarramos esta tapita y se la ponemos acá al rin. ¿Ya lo ven? Ahí está haciendo el gestito. Y le pusimos el molde que mi cuerita de al lado está haciendo. Entonces, ahí, ¿por qué está poniendo una bolsa de vacío? Para asegurarnos que el preimpregnado se pegue lo más, o sea, se adhiera lo más que se pueda al molde. Sí, o sea, bueno, no que se adhiera literalmente, porque ese es el propósito, que no se quede herido, pero pero que no haya aire ni nada entre el molde y el preimpregnado. Porque entonces imagínense nuevamente eso, ¿no? O sea, imagínense un rim que va a ir a 280 millas por hora, o sea, ni siquiera kilómetros, millas por hora, que de repente tenga o no fibra donde requería. O sea, con 1 milímetro de fibra que no esté donde tenía que estar, ese rim va a fallar a 280 millas por hora. Entonces está haciendo su embolsado para la compactación, para que todas las fibras se compacten en el molde. Que seguramente también actúa como un release film, para que la bolsa de vacío no se le pegue al molde. Ah, no, miren, ese es el release film. Esa película blanca que está poniendo es el release film. Siempre se requiere un release film porque también recuerden que en el otro video usó una cera desmoldante, porque si no se quedan pegadas las piezas de compuesto al molde. Entonces ahí sigue haciendo su compactación, está poniendo su release film y seguramente ya que termina de poner el release film, ya lo va a meter a una bolsa de vacío. Aquí lo que estamos viendo es una sección transversal. Es como si hubiera cortado un rin. Entonces, eso es lo que les mencionaba. O sea, son rines huecos, o sea, cóncavos, por así decirlo. O sea, porque, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué son tan resistentes? Porque el aire, o sea, o bueno, por lo menos en este caso, no se puede comprimir más de lo que ya está compreso en un rin. Entonces, también ese aire, sí, es como, se vuelve como un core. Son rines que tienen un core de aire. Entonces, por eso son tan resistentes, porque la fibra de carbono es dura y no va a permitir que el aire de adentro se escape. Y como el aire de adentro no lo puedes comprimir, pues está muy cañón que un rin de carbón sea menos resistente que uno de aluminio. Porque a un rin de aluminio le metes un banquetazo y lo deformas. Pero a un rin de carbón, si le das un banquetazo no pasa nada. Pero si le das un banquetazo totototote, lo pulverizas. Sí es más resistente que uno de aluminio y claramente mucho más ligero. ¿Por qué no se usan en las carreras? Porque una, será costosísimo. Imagínense cualquier choquecito, cualquier toque que ya se te pulverice un rin. Y dos, dejan a lo que se le llama como debris en la pista. O sea, si chocan todos esos cachitos de carbón que se pulvericen o algo, imagínense los coches que vienen después, se van a tronar las llantas. Entonces, es por eso que hay algunos componentes en carreras, como NASCAR o Fórmula 1 y demás, que no están homologados para fabricarse con fibra de carbón y que forzosamente se tienen que fabricar con metales. También como por temas de seguridad en la pista. Y vean este cuate como, igual que como vimos el que estaba haciendo la reparación de la pala eólica, vean cómo con un spray especial se está asistiendo para que los materiales no se muevan de su lugar. Está poniendo un poquito de adhesivo en spray y ya después lo meten a su bolsa de vacío. Ahí, en mi opinión, están usando muchísimo material
Yo creo que pudieron haber usado menos bolsa de vacío, pero bueno. Entonces, nuevamente, meten presión positiva y ya que pasaron la prueba de vacío durante determinado tiempo, vámonos al autoclave. Entonces, fíjense, pausa. Lo meten dentro del autoclave, también conectan bolsas de vacío. El autoclave adentro tiene una manguera de vacío, perdón, dije bolsa. Conectan una manguera de vacío a la bolsa porque dentro del autoclave necesitan seguir teniendo condiciones de vacío para hacer el curado. Entonces ya cierran la olla express de compuestos, un autoclave. Hay autoclaves de aire o de nitrógeno. La gran mayoría que se usan de compuestos son de nitrógeno. Vean cómo está desmoldando el primer molde, valga la redundancia. Y eso es a lo que me refiero con la clase A. O sea, vean cómo la parte estética del molde da la calidad superficial. Digo, vean cómo la calidad es la superficie estética de la pieza la da la calidad superficial del molde. Y después, ¡pum!, lo desmolda de la otra parte. A eso me refiero con un cocurado. ¿Sí ven cómo es un molde de más de una parte que conforma una pieza? Entonces, es un laminado en varias partes que se cocura. Y es así como se fabrican, o por lo menos como Koenigsegg fabrica sus rines de fibra de carbón con alma de aire. Y en chinga hacer otro porque se les va el tiempo y los despiden por baja productividad. Y es así como se conforman la gran mayoría de rines de fibra de carbón. Hay muchos métodos, pero bueno, este es así como de los más comunes. Y es una pieza muy, 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 muy dura y curiosamente es probablemente más resistente que algunos moldes de fibra de carbón, porque las resinas que se usan para ese tipo de aplicaciones, yo creo que esta resina inclusive está sobrada hasta para algunos aviones, ¿eh? O sea, porque es muy difícil que un avión requiera esos esfuerzos a 280 millas por hora, o sea, sí tiene fuerzas muy grandes y todo, pero pues va volando, va flotando. Pero imagínense ese carro, ¿no? O sea, que tiene que arrancarse, tiene que amarrar, tienes que dar vueltas, o sea, el piso no está lisito así, no tiene acabado de espejo el piso, vas a ir pasando cavidades y demás. Entonces, la verdad es que la rigidez estructural de un rin de fibra de carbón para un hiperauto, o sea, yo creo que yo en mi mente no puedo computar la resistencia mecánica de esta pieza. Y pues, bueno, muchachos, yo creo que con esto concluimos la clase del día de hoy. Y pues como siempre, en los últimos 5 o 10 minutitos me gustaría escucharlos para saber si tienen alguna duda o comentario. Y pues también que nos compartan o manden una foto del heladito que se estén comiendo, por si hemos estado hablando aquí como locos solos. Los escucho, chicos. Todo muy bien, Inge. De mi parte, me gustan mucho las clases suyas, muy dinámicas y todo bien, Inge. Ok. ¿Tienen alguna duda sobre un sistema básico de RTM? Recordemos generalidades. Tienes tu molde, haces tu kitting, haces tu laminado, haces tu embolsado, luego curas, desmoldas tu pieza y haces tu trimming, ¿no? ¿Cómo haces la infusión de tu pieza? En un lado tienes una manguera de infusión y en otro lado tienes una manguera de salida. Controlas parámetros de vacío, haces un curado, después un postcurado y se acabó. Ajá. Eso es así como que los pasos macro de la tecnología RTM. Entonces, pues bueno, muchachos, les agradezco mucho su tiempo. Y si no tienen alguna otra pregunta, pues nos estaremos viendo la próxima semana para seguir platicando de compuestos. Y en la siguiente sesión vamos a platicar precisamente de preimpregnados, que fue este último video que vimos como donde están fabricando el RIN. Muy bien, Inge. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchachos. Pasen buena noche y agradezco que hayan estado más. Gracias, Inge. Buenas noches. Cuídense, descansen. Bye, bye. Hasta luego.